Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro organizado por Caminos de Libertad, una nueva tertulia. Ya hemos edificado una serie con grandes amigos comprometidos con la defensa de la libertad. El día de hoy tocaremos el tema de planes de recuperación económica, un tema apasionante que completa o complementa todo lo que hemos visto hasta el momento. Hemos hablado de responsabilidad individual, hemos hablado de libertad de expresión, de fake news, de pobreza, de empleo y de futuro de las empresas. Hoy toca, como decía, planes de recuperación económica. Siempre iniciamos esta serie de tertulias y de conversaciones con la famosa frase del precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿no? Y que debemos de estar vigilando constantemente, ¿no? Evidentemente, este tipo de crisis no debería servir para motivar una restricción drástica en nuestros derechos y libertades y producir una crisis económica de elevada magnitud. Y para discutir sobre todo esto, pues como de costumbre en esta casa, disfrutamos de una mesa compuesta por intelectuales de lujo, intelectuales de primer nivel. En primer lugar, pues tenemos con nosotros a Vanessa Vallejo. Vanessa es economista, periodista, en este momento editora jefe y columnista en el diario Pan Am Post y bueno, directora académica del Instituto Mises en Colombia y esto es, obviamente todos la conocemos, una persona que disfruta de una amplísima presencia en redes, ¿no? Tiene mucha eficacia los mensajes que envía, ¿no? Es una de las grandes paleolibertarias del mundo de habla hispana. Mi maestro Bastos Bubeta la aprecia muchísimo y entre sus últimos artículos pues destacan cómo aprovechar una pandemia para lograr el paraíso comunista o una entrevista: el comercio está reventando, necesitamos salir a trabajar, director de FENALCO, resultado, como decía, de esa entrevista al director de dicha institución colombiana. Tenemos también con nosotros a Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso en Chile, profesor en varias universidades, destacan pues la propia Universidad de Chile o la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus áreas de interés pues son la teoría política, la teoría de la justicia y de la democracia y también la filosofía del derecho, y ha publicado artículos e investigaciones de todo tipo, ¿no? Destacan pues el mercado como bien público o el liberalismo radical de José Victorino Lastarria. También está con nosotros Carlos Mota, periodista económico mexicano, especializado en finanzas, economía y empresa, una figura pública que ha logrado pues compaginar a la perfección una carrera académica y la divulgación y la información en diferentes medios escritos o televisivos, ¿no? Es el periodista mexicano que más entrevistas ha realizado a líderes empresariales nacionales e internacionales. Ha recibido también un gran número de reconocimientos, Young Global Leader del Foro Económico Mundial, y entre sus libros, pues, 1+1, 32 líderes sumando por México, coordinado, y Patrimonio, una doctrina de finanzas personales. También tenemos con nosotros a Daniel Córdoba, economista, intelectual y político peruano, en su momento ministro de la producción de El Hermano País. Una vida dedicada a la academia y al sector privado, siendo pues, en su momento gerente general de la Sociedad Nacional de Exportadores y también de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú. Y por último, José Venegas. Yo a Vanessa y a José los conozco, tengo una relación pues, vinculada al Amarro, al Juan de Mariana, a distintos think tanks. José Venegas, abogado, periodista, ensayista argentino, en la actualidad pues, está en Miami, ya lleva unos años allí, sigue con su labor de divulgación de las ideas de la libertad, trabajando y cooperando con medios como NTN 24 Radio Actualidad, y escribe en varios diarios, por ejemplo La Prensa o Infobae, ¿no? Conduce el programa Esta lengua es mía y ha dedicado tiene una bastante actividad en cuanto a ensayista, tiene bastantes libros. El pasado me vino a buscar, Seamos libres, Apuntes para vivir en libertad o 10 ideas falsas que favorecen el despotismo. Bueno, con toda esta mesa, que como decía es una mesa de lujo, vamos a discutir la metodología de la discusión. Al ser 5 personas, pues yo tengo que servir, no sé si afortunada o desafortunadamente, como dictador benevolente. La idea es que hablemos pues 3 minutos, 4 minutos como máximo, y será una ronda pues de 3 preguntas generales, ¿no? Y la primera de las preguntas es cómo ven la situación económica a nivel global
y si la crisis está afectando a todos por igual, ¿no? Para luego ya reflexionar en la segunda pregunta. Pero ¿cómo ven el mapa a nivel global en esta crisis del coronavirus, del COVID-19? Le damos la palabra entonces a Vanessa. Vanessa, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos los que están acá y a todos los que nos ven. Bueno, yo creo que es bastante claro que la crisis no afecta a todos por igual, por muchas razones. Los países tienen eh, niveles desde donde empiezan diferentes. Algunos tienen bastantes ahorros, un músculo financiero y un tejido empresarial bastante fuerte, otros no tanto. Y luego en unos están aplicando unas medidas, digamos, muy conscientes de que no se puede acabar la economía, mientras que en otros, pues no están siendo conscientes de eso. Entonces, por supuesto, los resultados son diferentes. Respecto a América Latina, que es, digamos, el tema que nos ocupa hoy, yo creo que hay varios países que sobresalen, algunos por hacerlo bien, otros por hacerlo mal. Entonces tenemos, por ejemplo, un Chile que, bueno, parece que lo está haciendo bien, a pesar de que ya está diciendo vamos a tener un poco de problemas en el sistema sanitario, se nos están ya llenando un poco los hospitales y vamos a ver qué pasa con eso. Pero Chile aparece como uno de los países que lo está haciendo bien. Y Colombia creo que está también en esa línea, que seguro ya tendremos tiempo para ahondar en lo que está ocurriendo en Colombia, pero creo que afortunadamente en Colombia nos tocó un ministro de Hacienda que entiende que la economía no se puede frenar, que es también un poco lo que ha pasado en Chile, han entendido que no pueden frenar por completo la economía. Entonces, desde siempre el presidente, aconsejado muy bien por el ministro de Hacienda, ha dicho, ok, paramos para digamos, proveer las cosas que necesitamos, acomodar las cosas que necesitemos, pero no podemos frenar por siempre esto. Y luego tienes otros países que por supuesto lo están haciendo muy mal, que tienen muchos problemas. Tenemos una Argentina que, bueno, va a terminar muy mal muy pronto. Ya hablamos de que puede caer en hiperinflación. Todas estas cosas que vienen para Argentina. Tenemos un México también que ahorita está ya empezando a ver lo que va a pasar en materia sanitaria. Entonces yo creo que definitivamente los efectos de todo esto, tanto en materia económica como en materia sanitaria, pero también en materia política, que es un tema del que no se habla, son muy diferentes en cada país y lo que puede ocurrir, pues ya veremos los resultados, pero creo que estamos a tiempo un poco de empezar a decirle a aquellos países que lo están haciendo mal, por ejemplo, no pueden apagar por completo la economía porque la gente se va a morir de hambre. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Le vamos a dar la palabra a Daniel. Daniel, bienvenido. Sí, buenos días. Bueno, coincido con Vanessa, evidentemente, cada país tiene, digamos, está afectado de manera diferente en función, yo diría, de su fortaleza institucional, ¿no? Y eso, en primer lugar, esta crisis está poniendo a prueba las instituciones de los países, ¿no? Los países que tienen un manejo macroeconómico sano, y que han sabido, digamos, como el nuestro, digamos, tener un equilibrio fiscal y un manejo monetario responsable, han logrado, digamos, tener los recursos financieros para afrontar con subsidios y con otro tipo de acciones esta pandemia, ¿no? A nosotros los liberales siempre nos suenan muy mal, evidentemente, los subsidios y toda esta intervención estatal, pero sí creo que tenemos que tener en cuenta que nos han privado de la principal libertad de todas en términos económicos, que es la libertad de trabajar, la libertad de salir a trabajar a procurarse el pan. Entonces, en ese sentido, sí creo que han sido justificados los paquetes de rescate, tanto para las empresas como para las personas. Yo creo que, y evidentemente, en el caso de los países, digamos, del tercer mundo, la alta tasa de informalidad en muchos de ellos sí ha generado, digamos, una situación bastante complicada.
Acá en Perú estamos, yo por lo menos estoy regresando, Hernando de Soto, 70% de la fuerza de la población económicamente activa es informal, ahora va a ser el 80% probablemente, y el intervencionismo estatal ha sido un desastre y sobre eso tal vez vamos a regresar más adelante. La fortaleza macroeconómica, la fortaleza de las instituciones y ya después vienen las acciones de los gobiernos de turno, ¿no? Y ahí es cuando vemos pues la diferencia en el caso, por ejemplo, en el caso chileno, ¿no? Por más que han habido ciertos problemas en estos días, está claro pues que tiene un gobierno que está, digamos, haciendo las cosas muchísimo mejor y se está viendo eso en relación al periodo anterior al de la pandemia, en donde Chile está cuestionado, digamos, por mucha gente, incluso por algunos liberales en cuanto a su modelo económico, ¿no? Entonces yo creo que, para resumir, la situación en el mundo, yo creo que es complicada, pero la salida, eso sí, la salida yo creo que va a ser más rápida de lo que es la salida de una crisis de origen económico, ¿no? Porque el sistema, para que el sistema vuelva a funcionar, yo creo que, y con estos paquetes de rescate, sí, va a ser una salida más rápida, pero evidentemente será una salida más rápida para los países que previo a la pandemia haya tenido la situación, digamos, institucional más fuerte y el manejo económico más responsable, ¿no? Muchas gracias Daniel por sus comentarios. Le damos la palabra a Carlos. Gracias, saludos a todos. Bueno, a mí me parece interesante ver, por ejemplo, el tema de la capacidad de reacción de los diferentes gobiernos ante esta crisis, a esta pandemia. Yo creo que es justo decir que nadie estaba preparado para que algo tan repentino, fuerte, llegara de pronto a todo el mundo con la fuerza con la que llegó y que tuviera las implicaciones que está teniendo en la parte económica. Para quizá un poco polemizar con lo que dice Daniel, que me parece sumamente interesante, me he quedado pensando sobre el tema de las capacidades institucionales de los diferentes países. A mí me llama la atención el caso del Reino Unido, por ejemplo, que ha tenido una reputación malísima tradicionalmente en el tema de su sistema de salud. Sin embargo, parece que la capacidad de reacción del equipo del gobierno tuvo la suerte, la fortuna de una coordinación adecuada, y a pesar de que hay muchas muertes, fue muy realista la forma en la que Boris Johnson y su equipo de gobierno hizo la aproximación a la crisis que se sigue viviendo ahí, y eso me parece que aminoró un poco pues el desacuerdo social que puede generarse de manera natural frente a cualquier manejo. Yo creo que todos los gobiernos en el mundo están siendo cuestionados por el manejo tanto económico como el manejo pues de la propia crisis sanitaria, pero de alguna suerte me parece que razonablemente funcionó. Y luego tienes otro país que es Estados Unidos, en donde institucionalmente pues todos lo damos por sólido en cuanto a instituciones económicas, capacidad de reacción, y vaya que las ha tenido en la parte de política fiscal. Sin embargo, en la parte sanitaria parece que se le salió de control de una manera muy voraz, tanto en Nueva York, en California quizá no tanto, y a pesar de los encierros, bueno, pues tuvieron una crisis que hoy pues todavía da mucho de qué hablar en materia de pues incluso las personas que fallecieron y que están en contenedores y que no pudieron ni siquiera cremar de una manera adecuada. Pero bueno, yo creo que ese es un punto interesante a tratar de comprender estas capacidades de reacción de los diferentes equipos de gobierno, y no estoy tan seguro que tenga que ver con el tema de qué tan democráticamente electos fueron tal cual puestos en el poder estas personas. Yo creo, por ejemplo, en el caso de México, bueno, pues tenemos un apabullante voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, que hace 2 años pues ganó por mucho sobre otros grupos que aspiraban al poder. No obstante, sí creo que tenemos en este caso una capacidad desastrosa del manejo económico y una capacidad también desastrosa de pues la parte sanitaria, en donde ni siquiera se pueden contar bien las personas contagiadas porque este gobierno decidió no tener pruebas de test para saber si la gente estaba o no contagiada. Entonces me parece que estamos en un terreno en general demasiado inédito, nuevo para todos, apenas unos cuantos meses para tratar de evaluar si es adecuado o no que sean gobiernos de un lado o del otro.
si es adecuado o no la parte financiera, la parte sanitaria. Lo que me parece que llegó muy fuerte, y con esto concluiría esta primera reflexión, es el miedo en el ser humano se apoderó prácticamente de casi todas las sociedades, y este atributo pues inherente a nuestra condición humana generó reacciones que pues no nada más vulneraron nuestra libertad de trabajo, que estoy totalmente de acuerdo con eso, yo creo que es un gran problema, pero también nuestra libertad de tránsito. No se puede viajar como las capacidades técnicas lo permitían con los aviones, los trenes, se cerraron fronteras y se vulneró nuestra libertad de asociación. Vaya, prácticamente en todos los países se decretó esto de no se pueden tener reuniones de más de 10, 20, 30 personas, y esto me parece que sí es algo que rige esta nueva era. Las libertades están seriamente tocadas por esta pandemia, por esta crisis, y eso sí me parece que es transversal. Lo que me parece que todavía tenemos que tratar de digerir y comprender son estas respuestas que les decía yo al principio. Si pues los regímenes más democráticos, quizá más autoritarios, más de derecha, más de izquierda, tuvieron o no capacidad de respuesta. Yo creo que la respuesta en ese sentido va más bien por la capacidad de coordinación de los diferentes países. Hay países más pequeños que se pueden coordinar mucho más fácilmente, y países más grandes, quizá como México, que de pronto tienes brotes en diferentes partes por la natural pues extensión del territorio, ¿no? Pero bueno, pues esa sería la primera reflexión. Muy bien, muchas gracias. Le vamos a pasar la palabra en este momento a José. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy interesante todo lo que acabo de escuchar. Y la pregunta también, ¿no? ¿Afecta por igual a todos, afecta por igual a todos los países o a todas las personas? Y acá creo que hay cosas que serían ambiguas, digamos, el efecto me parece ambiguo. Es evidente que países que tienen una mayor capitalización, que tienen una mejor organización económica, que aceptan más la libertad del espíritu empresarial, siempre van a estar en mejores condiciones de reaccionar o de pasar por este problema momentáneo con mayor éxito. Pero también me parece que se ha establecido un nuevo estándar mundial, se está como imponiendo una nueva razón de estado sanitaria que ha sido muy poco discutida, casi nadie la discute, esta posibilidad que tiene el Estado ahora, que le permite inclusive a aquellos que tienen una visión más socialista, como el gobierno argentino, sentirse orgullosos de poder estar atendiendo a la salud sacrificando a la economía, y donde pareciera ser que el sacrificio de la economía es en sí un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto los países que tienen una mayor calidad de tipo institucional van a sufrir un mayor daño relativo por el hecho de haber aceptado las condiciones de esta pandemia, en esto que yo creo que es el experimento social más grande de la historia de la humanidad, donde hemos visto que los países pueden afectar las libertades individuales porque han encontrado la razón indiscutible para poder afectarlas, que yo creo que en ningún caso es indiscutible, que es esto de la salud y de la salubridad, y hasta qué punto este nuevo estándar se va a convertir en permanente. Se ha creado un nuevo factor de poder a través del manejo de la salubridad y asustar a la gente en cuanto a la posibilidad de que un virus pueda diezmar a todo el mundo. Y cómo se ha aceptado que todos los gobiernos, por ejemplo, recurren a subsidios directos y pareciera que no hay alternativas, y se está olvidando que en cualquier caso, no importa cuál sea la emergencia, esos subsidios directamente implican una descapitalización de la sociedad y una transferencia de recursos de un sector a otro, no importa cuál sea la gravedad de la situación. Y esto tampoco se está analizando. A mí me sorprende cómo se han relajado las prevenciones respecto del avance del gobierno por esta enfermedad. Dicho esto, creo que pasado este periodo de crisis, bueno, una gran lección creo que queda es cómo todo el mundo ha pasado a entender que economía es directamente salir de la casa, que la economía empieza saliendo de la casa, o sea, por la libertad individual más básica, ¿no? ¿Qué es lo que cómo va a repercutir en los distintos países? Creo que depende de la visión filosófica respecto de la actividad empresarial,
respecto de la flexibilidad de los mercados laborales, respecto de la flexibilidad de la inmigración, que para mí pasa a ser un elemento muy importante en la recuperación de los países que han estado viviendo bajo una rigidez extraordinaria y que tienen que encontrar alternativas en nuevas formas de producción. Algunas áreas de producción tal vez se vean muy afectadas y otras surjan como nuevas oportunidades, y creo que la adaptación depende fundamentalmente de la flexibilidad de la legislación y las instituciones. Muchas gracias, José. Le damos la palabra a Jorge. Hola, yo creo que acá hay como varios factores que a nivel como del continente hay que considerar. Primero, el carácter de un shock exógeno que implica el COVID y que finalmente afecta de manera simultánea a todas las economías más allá de sus propias estructuras. Ahora, claramente, ese mismo shock pone a prueba las estructuras institucionales, no solo económicas de los países, sino también a nivel político. Y en ese sentido, claramente, sí, obviamente ciertos países que tienen estructuras institucionales a nivel político mucho más sólidas son mucho más capaces de responder de alguna manera al shock económico. En el caso de Chile, de alguna forma hay una cierta paradoja, porque se tiende a mirar a Chile como una especie de modelo a seguir, pero lo que ocurre hoy día es que la institucionalidad política también se vio muy debilitada por lo que ocurría desde octubre en Chile con movilizaciones y protestas. Por lo tanto, de alguna manera igual hemos logrado responder al shock, pero eso ha sido más bien complejo. Y en general yo creo que lo que tiende a ocurrir a nivel de los países, incluso de los países más desarrollados, es que hay un dilema a nivel de incertidumbre sanitaria y económica. Al final se produce un nivel de incertidumbre en cuanto a la extensión de la enfermedad y también cómo evitar el shock a nivel económico. En el caso de muchas economías lo que está ocurriendo es que la gente, no necesariamente por órdenes de los gobiernos, sino que por el temor a la enfermedad, han dejado de ir a los lugares y por lo tanto generar actividad económica. Eso es por lo menos lo que en principio empezó a ocurrir en Chile. La gente de alguna forma empezó a hacer las cuarentenas sin que el gobierno hiciera la orden de las cuarentenas, y eso obviamente acentuó aún más una situación crítica a nivel interno en términos de destrucción de empleo, debilitamiento de las pymes, etc. Creo que el dilema también económico tiene que ver con el tema de la liquidez para las empresas, es decir, acá los gobiernos se ven en el dilema de, por un lado, eventualmente evitar una extensión de la enfermedad y evitar con ello la saturación del sistema de salud, ya sea público o privado, o el conjunto del sistema sanitario, y por otro lado tienen que evitar en el fondo la destrucción de empleos o producto de, por ejemplo, falta de liquidez de las empresas, por un tema en la disminución de la producción de las empresas, y ahí está el dilema en que los gobiernos están hoy día involucrados. Algunos lo han manejado de mejor forma y otros no tanto. Hay una discusión enorme a nivel, yo creo que global, con respecto a si las cuarentenas son o no la mejor medida. Hay una discusión con respecto a cómo los suecos han manejado el tema de la pandemia y cómo otros países que han aplicado cuarentenas generales no solo están mermando su economía, sino que no han logrado disminuir los contagios. Y eso obviamente acentúa aún más el nivel de incertidumbre. Y creo que el factor de miedo de parte de la población es un factor que juega un rol aquí importante. Esta situación, se discutía unos días atrás con Sebastián Edwards, no es solo en el fondo un problema de falta de demanda, es decir, no es la discusión típica económica, sino que hay un factor adicional que juega un rol preponderante y que no se puede obviar en esta situación, que es que finalmente las personas, por temor a contagiarse, y aquí obviamente las lecturas que se hacen con respecto a la pandemia también juegan un rol importante, dejan de actuar económicamente, entre comillas, ¿cierto? Entonces dejan de ir a los cafés, dejan de ir a los cines, empiezan a demandar solo bienes prioritarios y por lo tanto muchas actividades comerciales, muchas empresas que ofrecen otro tipo de bienes, por ejemplo, no sé, el turismo, se comienza a ver muy mermado porque la gente deja de asistir a muchas de estas o demandar muchos de estos bienes. Y obviamente se suma a eso medidas como las que tomó el gobierno chileno hace una semana atrás con respecto a establecer una cuarentena en el fondo obligatoria en la región metropolitana, lo que acentúa en muchos casos una situación más compleja. En el caso de Chile, por ejemplo, yo creo que en los países en América Latina eso es
la regla. La informalidad también acentúa el problema y acentúa también la demanda por parte de la población de acciones mucho más intervencionistas, si queremos llamarlo, de parte de la autoridad. Y esa es una situación que de alguna forma cuesta visualizar, yo creo, para los gobiernos en cómo salir del embrollo en ese sentido. Pero yo creo que, en resumen, acá estamos ante una situación que desafía la institucionalidad política, la institucionalidad económica. Es un shock que no sabemos cuándo va a terminar. El gobierno chileno, por ejemplo, había anunciado el retorno a la normalidad hace una semana atrás, y ahora, la semana pasada, dijo que estábamos entrando en una situación de crisis mucho más grave de lo que se esperaba. Por lo tanto, la capacidad predictiva de los gobiernos, incluso de los agentes económicos, está muy mermada en ese sentido, porque el virus se mueve de una forma que no es muy controlable. Bueno, pues muchas gracias por esta primera ronda y vamos a pasar a la segunda pregunta. Daniel hablaba sobre cuestiones, bueno, directamente sobre medidas y el tema de la salida rápida, de que él consideraba que podía surgir una salida rápida. Una segunda pregunta, quizás más de política pública, es: aquellos que lo están haciendo bien, ¿qué medidas son las más exitosas para suavizar el impacto negativo de la crisis, ¿no? Porque me viene a la mente una gráfica del profesor Luis Huete, profesor de la Universidad de Navarra, del IES, que publicaba precisamente sobre lo que también comentaron varios en la mesa. José lo hizo bastante hincapié, esa dicotomía entre salud y economía que sobre todo la izquierda está utilizando, ¿no? Dicotomía que no existe, obviamente. Para tener salud hay que tener una economía saludable, pero básicamente el profesor Huete ponía en una gráfica los países que destruyen la salud y destruyen la economía, aquellos países que protegen la salud y que protegen la economía, y aquellos que están, pues, en un área gris, ¿no? Apostando hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, test a nivel sanitario, test masivos, ¿no? Pues contribuye a la protección de la salud, pero también facilita la entrada al mercado laboral, ¿no? El tema de, digamos, inyecciones monetarias, bueno, inyecciones de liquidez, que es discutible, pero también puede ser una solución. ¿Qué soluciones, desde su punto de vista, encuentran así a corto plazo? Vamos a darle la palabra a Daniel, que fue algo que introdujo brevemente en su reflexión inicial, y podemos empezar por él. Ya, bueno, yo creo que me permitan hacerlo pensando en el país que más ha analizado, que es el mío, ¿no? ¿Por qué? Porque es un caso bastante particular. Estrella macroeconómica. El Perú ha sido considerado durante los últimos 20 años como uno de los países mejor manejados desde el punto de vista financiero, y todos estamos encantados, ¿no? Pero, lamentablemente, cuando uno sale a la calle, cuando uno recorre, yo he sido candidato en enero al Congreso, y he recorrido los barrios que normalmente no recorro, tengo que confesarlo, ¿no? Y es un desastre. Pistas de tierra, población sin agua, el 10% de la población de Lima no tiene agua y saneamiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos tenido una situación previa en la cual el Estado ha ahorrado, ha tenido unas finanzas públicas ejemplares, reservas internacionales a nivel bastante alto relativamente, 20% del PBI de deuda pública antes de la pandemia, es decir, un nivel de no lo más bajo del mundo. Pero ese dinero, ¿a dónde se ha ido? Ese dinero se ha ido a la corrupción, ese dinero se ha ido a la burocracia, una creciente burocracia que no sirve para nada, sino para poner más trabas al desarrollo empresarial, ¿no? Y no a una buena infraestructura de salud, no a una buena infraestructura en general, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede cuando viene la pandemia? Nos encontramos con un Estado y un Banco Central capaces de poner sobre la mesa de 10.000 millones de dólares en 10.000 millones de dólares, ¿no? Y se topa con la misma traba institucional. Entonces, el Estado tiene la plata, pero no es capaz de, digamos, generar hospitales de campaña, por ejemplo, no es capaz de hacer una política pública razonable de regreso a la actividad. O sea, el regreso a la actividad económica se hace con ingenieros sociales que te ponen, pues, mamotretos de protocolos imposibles de cumplir, y que ni siquiera el 30% formal los puede cumplir, y que nosotros estamos ahora reclamando que terminen con esto, que sean protocolos sencillos para regresar a la actividad económica con lo necesario: mascarilla, distanciamiento social, higiene y punto. El mismo protocolo para todos y sobre todo para la mayoría. Entonces, el gobierno
O sea, toda esa debilidad institucional se reproduce en un gobierno que ha sido, digamos, que cerró el Congreso, que se ha convertido en una especie de hay que decirlo, dictadura de izquierda, ¿no? Y que ha fracasado, porque en el Perú los contagios han seguido a ritmos más acelerados, ya que en toda la región estamos ya llegando a los primeros lugares de decesos por millón de habitantes, y hemos tenido una de las cuarentenas, entre comillas, más estrictas de la región en el mundo. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente la cuarentena no se ha respetado porque la mayoría de la gente vive día a día y ha tenido que salir a comer. Se da un bono, ¿no? Un bono en principio para todos, pero no llega a todos, y lo paradójico es que ese bono se distribuye en bancos y tienes colas de gente pegaditos unos a otros contagiándose para recoger el bono, ¿no? Entonces, es de locos, es decir, no el dinero lo tenemos en el banco, pero no, digamos, el Estado es tan débil y las regiones y los alcaldes se distribuyó a los municipios dinero para que hagan canastas de consumo básico para que se distribuyan. Evidentemente se robaron la mitad de la plata. Es decir, esa estrella macroeconómica es un desastre institucional con un Estado cada vez más grande, corrupto e incompetente, que lo que hace es que las políticas que se han implementado para digamos, atacar esta pandemia sean un desastre. Ahora, el balance entre economía y restricción de la libertad, digamos, yo creo que eso sí se ha reproducido en todos los países por igual. La izquierda defendiendo la vida, ¿no? Y entonces reclamando que todo el mundo se quede en su casa, ¿no? Y que la economía se vaya, se dañe sin ningún problema, y la derecha teniendo muy poca capacidad de comunicación para decir, oye, es peor digamos, estamos fracasando igual metidos en la casa, y además vamos a empezar a tener muertos de hambre por la calle. Entonces, la salida, ya para terminar respondiendo a la pregunta con esta introducción, creo yo, la salida una vez más es la libertad, pero evidentemente con instituciones, ¿no? Sí, creo que hay ciertas normas de distanciamiento, o sea que no podemos permitirnos el contagio masivo y rápido, apostar a eso, como lo ha hecho Suecia, por ejemplo, porque no tenemos, o sea, simplemente eso sería ya algo muy complicado y se incrementaría el número de decesos, pero sí tener, por un lado, la máxima libertad económica posible con protocolos claros, y por otro lado, tener la capacidad de que el sector privado, que es lo que estamos empujando nosotros ahora, intervenga para implementar un sistema de salud de emergencia que pueda acoger a la población que está en problemas, ¿no? Acá en el Perú, nada más una nota a pie de página, tenemos una legislación muy buena que es de obras por impuestos, es decir, el sector privado puede hacer obra pública contra el 100% de sus impuestos. Estamos tratando de impulsar eso, ¿no? O sea, una vez más, la salida es la libertad, con instituciones fuertes, ¿no? Eso es, yo creo que algo que tenemos claro, y la principal traba son los discursos exitosamente humanistas de la izquierda que nos traban y a la larga van a generar más muertos y más pobreza, ¿no? Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a José. José. Bueno, muchas gracias. Yo, desgraciadamente, no veo con nitidez esta diferencia hoy entre izquierda y derecha. Me parece más bien que todos los gobiernos han adoptado una posición bastante parecida en cuanto a relajar sus limitaciones respecto del manejo de la libertad. Creo que está en juego alguna tara cultural bastante generalizada, que es esto de la culpa frente al lucro, que aparece ante una emergencia que pareciera que el lucro ahora sí merece ser sacrificado. O sea, es directamente encontrar en la culpa por el tener, por avanzar, por prosperar, encontrar una motivación que pareciera que en algún imaginario atrás de todo esto hay alguna suerte de castigo por la construcción de la torre de Babel del capitalismo. O sea, creo que es algo mucho más profundo que la diferencia política entre izquierda y derecha, y que tiene que ver con un trasfondo cultural que todavía no hemos enfrentado respecto de esta gran cuestión
de la prosperidad humana y la culpa, ¿no? Ahora, en cuanto a medidas que me parecen efectivas, siempre la medida más efectiva para que funcione una sociedad es la información. O sea, si nosotros sabemos que el conocimiento es disperso, que nadie conoce más que la persona individualmente, si le conviene salir a la calle a arriesgar su vida por una infección o le conviene quedarse en su casa cuidando a su familia, entonces siempre que haya medidas colectivas, este valor se va a ver comprometido y la única forma de enfrentar una situación como esta es darle a la población toda la información de que se dispone, sin poner énfasis en sembrar pánico, como se ha hecho desde un principio, creyendo que asustando a la población, esto muy presente en este gran dictador de la salud universal que se ha convertido este señor Fauci, el líder de la CDC en Estados Unidos, que ha dicho que asustar a la población es una maravilla porque se van a cuidar más, sin tener en cuenta que no existe un solo valor que nosotros tenemos, que es cuidar nuestra salud, porque además de cuidar nuestra salud tenemos que vivir. A veces cuidar nuestra salud va en contra del hecho de vivir y sobrevivir, curiosamente, y no se tiene en cuenta que la elección entre salir de la casa para seguir trabajando y producir, y a lo mejor correr el riesgo de contagiarse y quedarse en la casa, no es una decisión de salud, eso es una decisión económica. Este dilema falso entre salud y economía supone que la salud no es parte de la economía, que el valor salud no tiene que ser conseguido a través de recursos, y que a veces esos recursos aplicados a la salud conviene sacrificarlos en función de otras cuestiones que también, en definitiva, comprometen a la salud. Entonces, yo creo que lo mejor que podría hacer un gobierno, y esto no lo ha hecho casi ningún gobierno, todos los gobiernos, por más retórica que tengan de tipo ideológico, terminan con restricciones que son inaceptables desde el punto de vista de una sociedad libre, es suministrar a la gente la información que se tiene para que sepa si se tiene que cuidar. Fíjense que hemos aceptado este modelo de las curvas, que es una especie también de dictadura de las matemáticas que pasó de la economía también a la salud, en el cual se supone que el contagio es inevitable y que lo único que pueden hacer los gobiernos es no sobrepasar su capacidad de atención sanitaria. Entonces, tenemos Organización Mundial de la Salud, tenemos en todos los gobiernos del mundo ministerios de salud, sean de cualquier signo ideológico que dirigen la salud, y no han sido capaces de tener las previsiones para una eventual pandemia que es una infección, que se supone que es el principal motivo que tendrían que tener para que estos organismos existan. Entonces, si esta es la gran cuestión, por ejemplo, tampoco se tendrían que estar difundiendo todos los días cifras de muertos, porque el problema es acá si se traspasa o no la capacidad del sistema de salud. Los países deberían ser medidos en cuanto a su eficacia, de acuerdo a los parámetros que han establecido estos supuestos expertos, en base a si ese sistema de salud ha sido sobrepasado o no sobrepasado, y no al resultado final de los muertos, que se supone, según ellos mismos, que no está en manos de nadie poder resolver. Sí, muy interesante. Le vamos a dar la palabra a Jorge. Bueno, en el caso chileno, yo creo que lo que se ha tratado de hacer, el foco ha estado en evitar la expansión de las quiebras de las empresas. Porque acá, bueno, en el caso chileno, la situación ya venía mermada de antes por la situación del estallido social. Venían ya una situación, muchas empresas y medianas y pequeñas empresas venían muy mermadas. El gobierno ya en diciembre había hecho un paquete de estímulo para recuperar una serie de empresas y empleos que se están destruyendo producto de las movilizaciones que asusaban el fondo a la izquierda. Y el COVID vino como un tiro de gracia a darle a esta situación económica. Por lo tanto, el gobierno ha centrado gran parte de sus medidas en garantizar de alguna forma liquidez a las empresas para que éstas no quiebren. Y obviamente ese ha sido el foco, es decir, lo que acá se habla es cómo evitamos que se produzca la expansión de la quiebra en función de la expansión del virus. Ese ha sido un poco el trabajo de la autoridad centrado en eso. En esto también se han sumado los grupos empresariales, los grandes grupos empresariales de alguna forma también han estado tratando de minimizar el impacto del virus en sus proveedores más pequeños,
Por lo tanto, se han generado una serie de acuerdos, por ejemplo, con la banca, para que la banca permita de alguna forma que las empresas mantengan cierta liquidez y así evitar el desempleo. Sin embargo, la proyección en términos del desempleo, algunos dicen que se va a alcanzar los 2 dígitos, que de alguna forma igual las empresas van a ir quebrando. Aquí, claro, se produce la discusión si es o no justificable darle liquidez a empresas que ya venían en riesgo de quiebra o que estaban siendo inviables en términos del mercado. Por lo tanto, el trabajo está centrado en eso, en evitar de alguna forma simultáneamente dos expansiones o dos curvas, la curva del contagio y por otro lado la curva de la quiebra a nivel de empresa. Y ese yo creo que ha sido el foco. Yo creo que el gobierno lo ha hecho relativamente bien hasta el momento, se ha evitado un cierto número de quiebras de empresas y un desempleo que ya venía creciente. Sin embargo, se han ido generando otras situaciones más complejas que son también por responsabilidad del propio gobierno. El día 17 de mayo el gobierno anuncia que va a repartir cajas de alimentos a la población y eso generó una oleada de protestas y de movilizaciones de la gente que finalmente hicieron mucho más complejo la acción del propio gobierno. Obviamente se ha hecho complejo porque el gobierno no tiene ni la logística, ni la información, ni la capacidad para estar distribuyendo alimentos de manera adecuada y eso le ha generado un problema adicional que creo que a mi parecer era innecesario. Era quizás más sencillo si es que había gente sin ingreso el voucher y no estar repartiendo el alimento de manera directa. Yo concuerdo en que hay una falsa dicotomía entre salud y economía. Yo creo que una economía débil o en el piso finalmente lo que hace es hacer que los más pobres tengan condiciones de salud mucho más paupérrimas y creo que en ese sentido de alguna forma la autoridad política en Chile tiene presente esa perspectiva, pero, y ahí vuelvo al punto de lo importante del marco político e institucional, la oposición no tiene muy clara esa perspectiva en Chile. Por lo tanto, muchas de las medidas han encontrado fuerte oposición de parte de los sectores de la centroizquierda y la izquierda más radicalizada, pero además han encontrado trabas a nivel de legislación, es decir, muchas de las medidas que hoy día el gobierno tiene que implementar requieren de ciertas reformas a nivel legislativo porque el gobierno no puede llegar y disponer de muchos recursos. Hoy día el presidente en uno de los anuncios incluso dispuso del 2% que constitucionalmente tiene el presidente para situaciones de extrema urgencia. Por lo tanto, hoy día la situación es bien compleja en Chile. No es tan sencillo como quizás se visualiza en muchos casos desde el exterior. Muy bien, vamos a darle la palabra a Carlos. Carlos. Gracias. Sí, yo creo que hay dos temas importantes a discutir cuando se habla de la salida, que es la pregunta. Uno tiene que ver con la parte práctica y otro con la parte filosófica. En la parte práctica, yo vería que pues todo está determinado por la velocidad de los gobiernos de responder a la parte sanitaria y a la parte económica. Y yo creo que esa velocidad, por lo menos en el caso de México, pues vemos también en diferentes geografías internas de nuestro país, los matices que tienen gobernadores que son de derecha, gobernadores que son de izquierda, el propio gobierno federal. Entonces, esas velocidades me parece que es interesante de analizar. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, yo vi muy rápido a la Reserva Federal, al secretario del Tesoro de Estados Unidos aparecer ahí a dar estos estímulos rápidos. Incluso se pusieron de acuerdo ahí los demócratas y republicanos en esos paquetes a las pocas semanas. A pesar de ello, bueno, pues tuvieron el tema de Nueva York que ya decíamos hace un momento. En el caso de México, por ejemplo, ha sido totalmente lento, incluso negando la realidad, el gobierno de López Obrador en relación con cuál debe ser la respuesta institucional del gobierno para resolver sobre todo la crisis económica y negando también la parte de los tests, las pruebas para la parte sanitaria. Entonces, sí creo que este virus, esta pandemia, pues no tenía, como bien decía José, bueno, pues la WHO, pues la capacidad institucional, veloz, rápida para decir estos son los lineamientos con los cuales tenemos que atacar y pues eventualmente salir, ¿no?, de esta problemática. En la parte económica me parece que queda muy claro que yo sí veo que gobiernos más proclives a la derecha, a las libertades, a la capacidad económica e institucional del mundo con el cual hemos funcionado durante algunas décadas, pues tienen por lo menos más conciencia de que hay que hacerlo rápidamente. Para mí el tema clave es la velocidad. Y yo añadiría otro tema que parecía ser un tabú en la parte filosófica de la salida.
un tabú en nuestra civilización, y es que no nos hemos atrevido a discutir en el mundo la aceptación de la muerte. Y lo digo porque al final del día, pues no hay vacuna, no hay cura. Y básicamente lo que estamos tratando de comprender y de evitar es que los sistemas sanitarios de los países no se rebasen, porque al parecer con el 80% de la gente que eventualmente dicen será contagiada, pues pensaría yo, bueno, pues quizá la decisión no está en si se van a morir o no los que se van a morir porque tienen alguna comorbilidad, sino más bien cuándo. Y en ese sentido, sí creo que puede haber auxilios, ayudas, apoyos para aplazar o evitar que algunas personas fallezcan, pero pareciera ser que ante la inevitabilidad del contagio y ante la carencia de una solución farmacológica, pues estamos ante pues esa gran sombra que no discutimos en el mundo, ¿no? Yo no veo que en los diarios, en la prensa escrita, en la televisión que yo hago, en la radio, pues se hable de la aceptación de la muerte como una condición natural del ser humano. Y yo a veces me imagino y recuerdo estos documentales que todos hemos visto de National Geographic, en donde una manada de elefantes, de pronto 40 elefantes van por ahí y uno queda ahí, es cazado por algún depredador o queda atorado en algún río y bueno, pues evidentemente le lloran ahí los de al lado, pero pues hay momentos donde tiene que seguir los otros 39, ¿no? Y el que fallece, pues fallece y quizá no habría mucho más que hacer a ese respecto, ¿no? Si hubiera, bueno, pues se hace, pero no hay. Y yo creo que ese es un problema que tenemos como civilización y probablemente foros como este puedan auxiliar a tratar de hacer un abordaje más completo de todo eso para tratar de salir también psicológicamente de la condición que nos pone un virus tan voraz de una manera tan rápida, ¿no? Y a todos nos dio miedo, y yo creo que todos tenemos algún pedacito de miedo por ahí con el cual estamos dentro de casa, pero evidentemente en la parte práctica diría necesitamos velocidad y la vemos diferenciada dependiendo de la conciencia de cada gobierno, y en la parte filosófica pues por lo menos entrar a discutir lo que significa esto para toda la humanidad, incluyendo nuestra propia civilización, ¿no? Muchas gracias y va a cerrar esta segunda ronda Vanessa. Bueno, yo creo que es que sí que es un problema bastante difícil esto porque en el fondo es un asunto de como de una especie de balanza, no entre salud y economía, como obviamente equivocadamente dicen muchos, sino que yo lo pondría, por ejemplo, entre sufrimiento por una cosa y sufrimiento por otra cosa, o muertes por COVID y muertes por otra cosa. Entonces, por ejemplo, alguna persona, por ejemplo, estaría, no sé, dispuesta a correr el riesgo y contagiarse, pero no aguantar hambre muchos días. Y no ver a sus hijos aguantando hambre. Entonces es bastante difícil ver qué tanto nos contenemos, qué tanta cuarentena hacemos, intentando que gente, no que la que tenga que morir muera, sino gente que se pudiera salvar y está muriendo porque, no sé, colapsan ciertos sistemas de salud, que esa gente se pudiera salvar haciendo ciertas cuarentenas. Pero ciertamente lo que no se puede hacer es llegar al extremo de plantear ese dilema de salud y economía y hablar de cerrar la economía por completo, que es una cosa que se escucha mucho. Por ejemplo, en Bogotá, el alcalde de Bogotá ha dicho que simplemente Bogotá, la capital de Colombia, no se abre hasta que no haya una vacuna. Es decir, esta señora simplemente no entiende que la gente se va a morir de hambre y eso no le preocupa. Y creo que hay también un incentivo un poco perverso para muchos políticos que no tienen ética o que solo les importa su imagen, ¿no? Y es esto de que, bueno, es más difícil que la gente se muera de hambre, es difícil que la gente se muera de hambre, y esas cifras cuando se van a empezar a ver, de pronto no son tan inmediatas como las cifras de muertes por coronavirus, ¿no? Tenemos en Venezuela gente que hace mucho tiempo está aguantando hambre y todavía no se ha muerto, entonces muchos políticos dirán, bueno, prefiero que aguanten hambre, que sobrevivirán así viviendo mal, pero que no tengamos tantas cifras de muertos por coronavirus. Rápidamente respecto a lo de algunas medidas exitosas, bueno, lo primero es tener claro que no se puede cerrar la economía por completo. Lo segundo vendría siendo no intervención, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no?
Y eso lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, ya las empresas crean sus propios test, hacen sus propios test para ellos mismos hacerles la prueba a sus empleados, mientras tienes otros países como por ejemplo España, donde intervienen los laboratorios. Entonces, si lo que queremos hacer es un poquito de cuarentena mientras hacemos que el sistema sanitario avance y pueda dar un mejor servicio, en ese tiempo que le estamos dando, lo que tenemos que hacer es no intervenir la salud y, contrario a ello, poderle dar beneficios a aquellos que están trabajando en ese ámbito. En Colombia, por ejemplo, se ha hecho incentivos a aquellas universidades que están, por ejemplo, desarrollando respiradores. Esa es una buena decisión en el término práctico, ¿no? También sobre las formas de distribuir ayudas, eso es muy importante. Esta discusión se ha presentado históricamente en la economía, los liberales históricamente hemos discutido sobre eso. Hay un gran trabajo de Milton Friedman sobre eso, sobre qué proporción de las ayudas va realmente a la gente pobre. Y en este tipo de situaciones, pues sí que es verdad que las necesitamos que lleguen a la gente más necesitada, ¿no? Respecto a eso, por ejemplo, repartir a instituciones que se dediquen a eso de manera privada es una buena solución. Por ejemplo, acá en Estados Unidos tengo una amiga que trabaja en una institución que ayuda a gente que llega de Latinoamérica de manera ilegal acá a Estados Unidos. Ellos les ayudan a sacar sus papeles y bueno, cosas así. El gobierno estadounidense le ha dado dinero a esta fundación y entonces mi amiga que conoce familias latinas que han llegado a Estados Unidos, que bueno, tienen situaciones difíciles por lo menos cuando llegan, pues ellos deciden cómo repartir ese dinero que le ha dado. Entonces, distribuir a esas instituciones tipo, no sé, puede ser por ejemplo Cáritas o todas estas cosas privadas de caridad que conocen bien quién lo necesita, que pueden ayudar mejor, es una mucho mejor idea que, por ejemplo, decir, como en Colombia, que les dicen a la gente, bueno, les vamos a repartir subsidios a través de su cuenta bancaria. La gente más pobre no tiene cuenta bancaria ni siquiera. El señor que vende dulces en la esquina no ha sacado en su vida una cuenta bancaria. Entonces, buscar ese tipo de ayudas, de cómo repartir esas ayudas, es muy importante. Y también respecto al mercado laboral, por supuesto, flexibilizar el mercado laboral es fundamental ahora, porque si lo que queremos es conservar la mayor cantidad posible de tejido empresarial para que cuando acaben las cuarentenas la gente no haya quedado desempleada, sino que pueda volver a su trabajo, pues necesitamos que le permitan a empleado y a empleador pactar libremente las cosas, porque es que si tenemos unos empleadores que prefieren despedir a intentar renegociar porque no pueden renegociar las condiciones, pues entonces es muy difícil porque va a haber muchos más desempleados. Y finalmente, por supuesto, una forma de ayudar más que yo creo que muchas veces más que intentar distribuir dinero, por supuesto, eliminar impuestos, es decir, ¿para qué les quitamos para luego darles? Más bien no les quitemos. Muchas gracias. Vamos a la tercera y última ronda de este diálogo y esta es una pregunta que siempre hemos hecho, ¿no? A lo largo de todas las sesiones, todos nuestros invitados han pues, afrontado esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta pues, de cierre y es una pregunta pues, para los típicos vídeos de familia liberal, ¿no? De familia liberal. Es una pregunta general que básicamente lo que busca es pues, su opinión en relación a la estructura de derechos y libertades. ¿Qué saldrá de esta crisis, ¿no? ¿Saldrá aún más debilitada nuestra estructura de derechos y libertades o, por el contrario, en esta crisis se observa una ventana de oportunidad para defender, proteger y promover esa libertad que a todos nos importa tanto y que nos parece esencial para disfrutar de una vida pues, entre individuos libres y responsables, ¿no? Le vamos a dar la primera palabra. Ya vieron que soy caótico a la hora de invertir los roles para darle más dinamismo a Carlos. Carlos, ¿qué palabras tienes de cierre para este diálogo, para esta tertulia? Gracias. Bueno, yo sí sospecho, tengo el temor de que no vamos a salir fortalecidos quienes propugnamos por mayores libertades. Desafortunadamente esa es mi sensación por lo que observo. Hay mucha gente en México, por ejemplo, que se quiere quedar en casa, incluso en condiciones socioeconómicas, económicas muy desfavorables. Gente que pues
cuenta con una red de contención familiar que le permite quizá no llegar a un extremo de morir de hambre ni nada de esto, pero que sí bien que le haría trabajar, y a pesar de ello dice, no, yo mejor me quedo en casa y estoy, bueno, pues con la recomendación del gobierno de mantenerme encerrado. Y sospecho que mucha gente está muy proclive a irse por la veta del miedo y del temor a pues exponerse ante este virus, ¿no? Entonces sí creo que los gobiernos más pues más autoritarios, las tentaciones más populistas que hay en el mundo, van a tener un tramo largo van a tener una beca ahí fuerte de pues espacio entre la gente que quizá por las premisas con las que hemos construido la forma de comportamiento social de las últimas décadas, bueno, pues hay una buena mayoría de gente, por lo menos en México lo hay, que piensa que el gobierno tiene que ayudarles, que lo que dice el gobierno pues puede no ser creíble, puede no ser suficiente, pero no creo que estén tan empoderados en su individualidad como para salir con fuerza a luchar por sus propias libertades. Así que me parece que la tentación de algunos burócratas de alto rango, por lo menos en México, de imponer los espacios de cierre, de dictaminar, aunque tengan cifras incompletas, etcétera, me parece que es lo que será dominante. Y ya estamos viendo en el caso de México, eventualmente, pues cómo se recrudecerán las políticas públicas en contra de empresas privadas. Ahora el presidente López Obrador está diciendo, por ejemplo, que mucha gente que muere en México es por diabetes y obesidad en relación con la pandemia, cuando hay la comorbilidad, pero que esa diabetes, esa obesidad, es resultado de que la gente come alimentos industrializados y bebidas azucaradas, y que se consume el doble o el triple de lo que se consume en Estados Unidos, y entonces vendrá una campaña en contra de las grandes empresas multinacionales que fabrican estos alimentos, estas bebidas azucaradas. Entonces me parece que esa tentación pues estará ahí, y además desafortunadamente una gran proporción de la gente simplemente no lo cuestionará y dará por bueno que ese tipo de prejuicios van a estar operando durante los siguientes años. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Jorge. Bueno, a mí me parece que lo que vemos acá y lo que va a ocurrir es que muchas de las premisas y planteamientos desde el punto de vista liberal no solo están siendo cuestionados hoy día, sino que van a ser puestos a prueba en términos de dar respuesta a no solo el COVID hoy día, sino a la salida, es decir, a las formas de recuperación. Y ahí va a haber un desafío enorme, porque de alguna forma lo que se va planteando son vías mucho más fáciles, entre comillas, de dar respuesta. Yo concuerdo en que de alguna forma acá hay un caldo de cultivo potencial para crecientes posturas más populistas, ¿cierto? En el fondo la idea de que, bueno, el Estado se dedique a repartir y garantizar no solo alimentos, sino ingresos a través de bonos, probablemente tiene un alto riesgo de convertirse en una medida permanente. La idea también se empieza a instalar muy fuertemente de que tiene que haber un Estado interviniendo en cada aspecto para evitar un riesgo, va a ser, yo creo, pan de cada día, porque eventualmente el COVID no va a desaparecer, es decir, que tengamos un rebrote en el segundo semestre y el próximo año eso es muy probable. Por lo tanto, esa sensación, aquí hay un tema que me parece súper clave, que tiene que ver con que finalmente el COVID apela a una cuestión más bien no consciente en los sujetos, es decir, no hay una razonabilidad aquí en las personas, sino más bien es una cuestión muy primaria, muy básica del temor. Yo no quiero morir, bueno, me quedo en mi casa, yo no quiero morir, quiero que alguien me proteja, y eso en el fondo es contraintuitivo, porque el liberalismo de alguna forma apela a, mira, tú tienes que ser responsable, tienes que ser razonable, y eso necesariamente no siempre ocurre en las personas en general, y por lo tanto ahí también se pone a prueba el propio discurso liberal en cómo generar en la población criterios que apelen a la responsabilidad individual, en el fondo también la perspectiva de que no se puede depender en todo de los gobiernos. En el caso de Chile, por ejemplo, lo que ocurre diariamente es que no solo personas no educadas, sino personas educadas incurren en acciones que finalmente parecen indicar que, o los gobiernos presumen que eso les indica que tienen que estar sobre las personas mucho más encima, es decir, muchas veces incluso las medidas de cuidado las personas no las respetan. Hay una serie de elementos que hoy día van a estar
muy presentes y que en el futuro van a desafiar finalmente las perspectivas del liberalismo. A mí me parece que, sin embargo, a pesar de eso, el liberalismo es la respuesta a este tipo de situaciones en muchos sentidos, desde partiendo por la cuestión de la apelación a los criterios más bien ilustrados de que es la ciencia la que da respuesta a esto y no otra cosa. Porque acá también se exacerban muchos discursos anticientíficos, miren, la ciencia fracasó, la ciencia no evitó esto, cuando en realidad lo que vemos es que la ciencia sí va a ser la alternativa y la respuesta a esto. Por otro lado, también la misma economía, es decir, la reactivación de la economía va a ser la forma de recuperar y restablecer, por ejemplo, en el caso de Chile, los estándares que la gente está acostumbrada, porque aquí hay un factor importante, por lo menos en el caso de Chile, es que las personas están acostumbradas a un estándar que van a reclamar de alguna forma. Y obviamente ahí la perspectiva liberal tiene que mostrar su viabilidad para recuperar aquello y dar sustento. Y creo, y por último, y aquí cierro, que también es importante la perspectiva institucional de esto. Es decir, hay factores también, no de índole económica, sino de índole discursiva, institucional, que son importantes de reforzarse desde la perspectiva liberal. En el caso de Chile tiende a ocurrir muy fuertemente que la gente desconoce cómo funcionan las instituciones. Por lo tanto, si las personas desconocen cómo funcionan las instituciones, es fácil que permeen discursos populistas que le plantean otras alternativas que terminan siendo nefastas. Pero ahí hay un desafío, es decir, cómo la gente entiende la economía, cómo la gente entiende cómo funcionan los mercados, cómo la gente entiende para qué sirven los marcos constitucionales, para qué sirven las instituciones políticas, para qué sirven las instituciones en general, cuál es el rol de la sociedad civil, me parece que es relevante también, porque de lo contrario, lo que termina ocurriendo, por ejemplo en el caso de Chile, es que la gente desconoce cómo funcionan todos esos mecanismos y por lo tanto se produce una lógica como mitológica, y entonces claro, como no sabemos por qué se producen los incendios cuando hay una tormenta, creemos que los dioses están enojados, y eso es lo que ocurre de alguna manera en Chile hoy día, y ahí hay un desafío que puede sonar casi como pretencioso, pero es de educación en términos de ese tipo de mecanismos. De lo contrario, el populismo crece muy fácilmente. Muchas gracias. Vanessa. Bueno, yo creo que yo no soy tan pesimista como muchos liberales. Yo veo a la mayoría de liberales muy pesimistas respecto a esto, claro, con toda razón, porque evidentemente tanto de izquierda como de derecha los gobiernos están apelando a mayor intervención. Yo sí creo que el resultado va a depender de los valores de la sociedad en particular y por supuesto también de lo que decía Jorge respecto al relato. Hay un dicho que a mí me da mucha risa cada que lo dicen, eso de que dato mata relato, eso es mentira. Los liberales tenemos todos los datos, tenemos todas las cifras de nuestro lado y la izquierda nos sigue ganando. Dependiendo del relato que se imponga en este momento, de cómo se le explique a la gente estas cosas, de qué tan popular se vuelvan ciertas interpretaciones de lo que está pasando, vamos a ver los resultados de una y otra sociedad. Ahora, yo soy optimista porque veo ciertas luces que me hacen a mí creer que esto se puede aprovechar para bien y que hay lugares en los que las cosas se pueden incluso mejorar después de esto, por lo menos en términos de política, en términos de cómo la gente entiende cómo funciona el mundo. Por ejemplo, la gente está entendiendo en muchos países que la ayuda que manda el gobierno no llega o llega mal. Entonces, en Colombia, por ejemplo, en los noticieros, que seguramente pasará en todas partes de Latinoamérica, ves a gente diciendo, yo necesito salir a trabajar porque es que prometen ayudas, pero eso nunca llega. O llegó el mercado, pero llegó dañado. Entonces, la gente entiende que al final se salvan ellos mismos o no los salva nadie. En países como Latinoamérica, donde no tienen plata ni tienen la forma para crear redes clientelares que funcionen por lo menos medianamente. También he visto mucha gente hablando de esto de acordar con los empleadores. De hecho, cuando entrevisté al presidente de FENALCO en Colombia, que es la Federación Nacional de Comerciantes, me decía que los dueños de comercios le estaban dando información que me sorprendió, y era que muchos empleados de antemano, sin que el empleador les hubiera dicho, le habían dicho, mire, si usted necesita de pronto bajarme el sueldo, bájemelo, pero no me eche. Entonces creo que también hay gente que está entendiendo, bueno, este señor, ese relato de que el señor que me paga a mí me paga muy poco y él se queda con todo y todo esto
todo este relato marxista de la plusvalía, pues están entendiendo que eso no es tan así, que yo necesito de verdad el trabajo y que si tenemos que negociar, negociemos. También, por ejemplo, me llamó mucho la atención hace poco, una amiga acá en Estados Unidos estaba al principio muy Trump nos quiere matar a todos porque no quiere decretar cuarentena y siempre estuvo desde el principio que no cuarentena y que no cuarentena. Y luego, cuando se fue extendiendo la cuarentena, empezó a decir, no, sabes que yo estuve pensando y resulta que si extienden demasiado la cuarentena, pues ya el trabajo en el que estoy ya sí me van a echar. Es decir, pudieron mantenerme en mi casa 1 mes y medio, pero ya 3, 4 meses me van a echar. Entonces, mejor que sí lo de Trump, que no tanta cuarentena. Entonces, yo veo gente que está entendiendo estas cosas sencillas. Creo que es un momento fundamental para los liberales, para que cojamos de pronto esos clics que le están haciendo a la gente, que entiende estas cosas pequeñas, pero que de pronto no entiende lo que viene detrás, no entiende todas esas cosas que nosotros hablamos, como de que cómo se crea la riqueza, de lo importantes que son los empresarios, el liberalismo, que le hagamos el hilo completo y los ayudemos a despertar en esto, y que peleemos con los estatistas por el relato que se imponga. Muchas gracias. Daniel. Sí, bueno, yo creo que no son incompatibles la visión de preocupación por el espacio que ha ganado el discurso populista, estatista, y la esperanza de que la situación nos lleve a, digamos, a que la mayoría de la población aprecie el capitalismo, aprecie el funcionamiento del mercado por el empleo mismo que le genera. Yo creo que la situación de base sí es complicada porque hemos entrado en una situación en la cual inimaginablemente todos los países han actuado como estados socialistas, ¿no? En el caso peruano, con varios componentes que Hayek y Mises siempre destacaron. Por ejemplo, hablé de los ingenieros sociales, el uso de la estadística ficción que yo llamé en algún momento en el Perú ha sido, digamos, lamentable. El presidente todos los días ha estado saliendo, casi como Hugo Chávez y Maduro, en conferencias de prensa, mostrando la curva de contagios, y se generó toda un debate intelectual alrededor de la estadística, pero era una estadística ficción, porque el número de contagios dependía del número de test que hagas, si no se hacían los test moleculares, si no se hacían. Entonces se generó toda una discusión acerca de la política del martillazo y que sí, que íbamos a aplanar la curva. La curva en el Perú todavía no se aplana, ¿sí? Tenemos teniendo cada día más contagiados y más test, pero cada día más muertos, que es la prueba dura. La prueba dura es cuántos muertos tenemos ahora en exceso del mismo periodo de los 2 años anteriores. Y ahí hay un subregistro importante. Entonces, el uso de la estadística de manera, digamos, errada, artificial, lo que está generando es que, por ejemplo, se lleve al gobierno a estadísticos a tratar de gerenciar el tema de la salud, ¿no? Entonces un estadístico brillante de izquierda vino y dijo cuarentena por género, ¿no? Entonces cuarentena por género, una sociedad en la cual la mayoría de hogares la mujer sale a comprar, lo que generó fue aglomeración y generó una serie de contagios increíbles. Entonces ese manejo de la información, además que genera pánico, lo que se ha mencionado, el discurso humanista que no acepta la muerte, porque en este caso sabemos que estamos ante una enfermedad que lo que va a hacer generalmente es acelerar el deceso de gente que ya tenía condiciones preestablecidas y que, digamos, la gente sana en principio no tiene riesgo, ¿no? Entonces el discurso humanista contra quienes proponemos que la actividad económica se vuelva a liberar con protocolos, pero qué importa, lo que nos dicen es que somos crueles, ¿no? Quienes queremos que la economía regrese a funcionar. Los controles de precios, ya acá hubo también en Perú esta semana discurso, controles de precios, el Congreso está con populismo tras populismo, atacar la especulación, atacar y no se va a lo básico que es la gestión para que haya más camas, para que haya más oxígeno, etc. Entonces, todo el discurso populista está ahora muy empoderado, muy alimentado por la situación misma, y las políticas mismas son políticas por definición
populistas, ¿no? Lo que nos pone en una situación francamente complicada. Sin embargo, como Vanessa, yo concuerdo en que, y yo pienso en Perú a fines de los años 80, cuando estuvimos en una situación, realmente tocamos fondo en un modelo económico que fracasó por completo, y Mario Vargas Llosa surgió con un movimiento, el Movimiento Libertad, y se generó casi un consenso a nivel popular por el capitalismo, ¿no? Y que después Fujimori aplicó lo que dijo Vargas Llosa, es decir, el hecho que hay una crisis económica tan fuerte y que la gente sepa que la riqueza se genera en el sector privado, o lo intuya o lo vea, sí puede ser una base para que el discurso de la libertad le gane al populismo con evidencia básica, ¿no? Con sentido común. Muchas gracias, Daniel. Y José, cierra la ronda. ¿Hacia qué mundo vamos? ¿Más libre, menos libre? Bueno, creo que se nos presenta una cuestión, o se nos abren dos caminos, porque por un lado es evidente que esta crisis fortalece fundamentalmente al antiliberalismo, se está encarando con un antiliberalismo, se está cuestionando permanentemente a la libertad, hasta qué punto era peligrosa para los obreros, o hasta qué punto era peligrosa para la economía, o hasta qué punto era peligroso para otras cuestiones. Ahora va directamente relacionada con la vida. La libertad parece ser peligrosa para la continuación de la vida. Y acá hay un punto que hizo Carlos que me parece fundamental, que es esta conexión permanente con la tragedia de la muerte, ¿no? A lo que nos enfrentamos en este momento es algo mucho más profundo que al cuestionamiento de la economía de mercado. Nos estamos enfrentando, diría yo, al avance de un pensamiento antimoderno en el cual, digamos que las buenas noticias para mucha gente, y no porque tengan malas intenciones, sino porque es la posición filosófica en la que están, las buenas noticias son malas noticias, las malas noticias confirman nuestros temores, y confirman esos temores que lo que tenemos que tener es una autoridad que se ocupe del asunto. Y ante este avance tan profundo del antiliberalismo más filosófico, se abre la oportunidad de que empecemos a contestar las preguntas de fondo que hemos dejado de contestar porque nos hemos ocupado del análisis de los mercados. Entonces, siempre va a estar la pregunta de cómo responde el liberalismo a este problema, cómo responde el liberalismo a tal otro problema, que es una pregunta que está mal hecha, porque el liberalismo no responde a ningún problema. Lo único que habla del liberalismo es de hasta qué punto es legítimo el uso de la fuerza pública. Entonces, la pregunta es, para el liberalismo, ¿cuándo se justifica el uso de la fuerza? ¿Qué puede hacer el uso de la fuerza contra el COVID-19? ¿Qué puede hacer el uso de la fuerza contra nuestro miedo de vivir? ¿Qué puede hacer el uso de la fuerza por la economía? Entonces la pregunta y la respuesta se ven muy diferentes, porque estamos hablando de algo en concreto. La competencia con el liberalismo es la del uso de la fuerza. Contra el liberalismo compite el uso de la fuerza, no la facultad de resolver los problemas. Hay una previa identificación filosófica entre el uso de la fuerza y la capacidad de la fuerza de resolver cualquier cosa. Y esa es la básica confianza excesiva en la autoridad, con la cual el desarrollo del liberalismo la ha venido diluyendo, pero no ha terminado hasta el punto profundo en que debiera terminar. Y hago mucho énfasis en que no tenemos que preocuparnos demasiado por las malas intenciones, porque el daño que se está viendo al liberalismo está fundamentalmente en lo que nosotros consideraríamos buenas intenciones. Hay que empezar a entender que hay que discutir las ideas que están atrás de estos pensamientos. Por ejemplo, la aceptación de que los expertos nos van a conducir. Si el uso de la fuerza está asesorado por expertos, eso va a hacer que tengamos una mayor protección para las pandemias. Y esto es un error, porque la autoridad de la ciencia, la CDC, no es la ciencia. Nosotros estamos confundiendo también la defensa de la ciencia por la defensa de la burocracia que controla la ciencia. Entonces, estas confusiones las tenemos que empezar a despejar. Tenemos que ir al fondo del asunto de por qué se regula la salud de la manera que se regula, por qué se regulan las drogas de la manera que se las regulan, por qué la experiencia médica está totalmente dejada de lado por los organismos que controlan a la experiencia médica, por qué el médico ha renunciado a seguir su propio criterio,
por qué el farmacéutico no existe hoy en día como tal, y nadie ha entrado en la discusión de fondo sobre este asunto que me parece importante. Los desafíos son muy grandes, porque como dije al principio, se ha instalado una nueva razón de Estado, se han creado los incentivos, porque acá se ha repartido mucho poder hacia estos expertos y hasta estos organismos, se han creado los incentivos para que otros quieran ser expertos que gobiernen a la sociedad, se han creado incentivos para generar miedo en la sociedad porque se ha visto que eso tiene un efecto muy importante en la sumisión al poder, y entonces eso va a ser, digamos, este fortalecimiento, diría yo, resumiendo, del antiliberalismo, nos desafía a ver si nosotros estamos en condiciones de reaccionar como debíamos reaccionar ante semejante cachetazo. Pues la verdad que decir, como de costumbre, ha sido un placer este diálogo. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho del bicho. Siempre digo lo mismo a todos los invitados. Cuídense mucho.